Parada de Seguridad Nacional para prevenir caídas en la construcción. Las caídas son la principal causa de muerte en la construcción. Cuando se trabaja desde alturas como escaleras, andamios y techos, los empleadores y empleados deben de garantizar que el trabajo se realice de manera segura. Seguridad de vanguardia. La presentación de hoy se centrará en los peligros más avanzados y los controles que podemos implementar para mantenernos seguros. Los peligros del borde de ataque son aquellos riesgos que enfrentamos cuando trabajamos cerca del borde de una superficie donde existe la posibilidad de una caída. Objetivos. Hoy hablaremos sobre reconocimiento de riesgos, control, equipo y por último consideraciones clave. Conocimiento de riesgos. 6 pies por encima del siguiente nivel inferior. Los empleados que trabajan en bordes de ataque a 6 pies o más por encima de los niveles inferiores deben tener protección contra caídas. Esta protección puede ser proporcionada por sistemas de barandillas, sistemas de redes de seguridad o sistemas personales de protección contra caídas. Sin protección. Si no hay barandillas o paredes presentes entre 39 y 45 pulgadas de alto, se requiere protección contra caídas. Dentro de 6 pies del borde. Trabajar a menos de 6 pies de bordes desprotegidos es peligroso porque es fácil resbalar o tropezar accidentalmente y caer por el borde. Sin la protección adecuada, como barandillas o arnés de seguridad, los trabajadores podrían sufrir lesiones graves o incluso morir si se caen. Dentro de 15 pies del borde. Cuando se trabaja a 15 pies o más del borde de un techo, una línea de advertencia combinada con reglas de trabajo efectivas podrían evitar que los trabajadores se acerquen al borde. Menos de 15 pies del borde. Se coloca una línea de advertencia a 15 pies o más del borde. La línea de advertencia cumple o supera los requisitos especificados. No se produce ningún trabajo entre la línea de advertencia y el borde y por último se instruye efectivamente a los empleados a no cruzar la línea de advertencia. Control. Contra arresto. Un sistema personal de detención de caídas se refiere a un sistema de seguridad empleado para evitar que un trabajador se caiga desde un nivel de trabajo. Consiste en un punto de anclaje, conectores, un arnés y puede incluir un cordón, un dispositivo de desaceleración, una línea de vida o una combinación de estos componentes. Cosas para considerar. Distancia total de caída. Distancia necesaria para evitar golpear el nivel inferior. Distancia de caída libre. ¿Hasta qué punto cae un trabajador antes de ser detenido? Distancia de desaceleración. Estiramiento del paracaídas al frenar una caída. La altura del trabajador y el movimiento del arnés son importantes. La longitud de la línea de seguridad y la altura del accesorio son cruciales, especialmente si están conectados a una línea horizontal extensible. Restricción. Un sistema de retención de caídas evita eficazmente que los trabajadores queden expuestos a riesgos de caídas al limitar su capacidad para desplazar a lo largo de superficies elevadas. Cosas para considerar. Elija el equipo adecuado. Asegúrate de que todo encaje correctamente. Encuentra puntos de anclaje seguros. Conozca la distancia segura desde los bordes. Y por último, capacitar a los trabajadores sobre el uso de equipos. Restricción activa. Un plan activo de protección contra caídas detiene las caídas mediante el uso de equipos como arnés de seguridad para detener la caída de un trabajador si se resbala o tropieza. Restricción pasiva. Un plan pasivo previene las caídas al abordar los peligros como instalar barandillas o mantener las áreas de trabajo ordenadas. Barandillas. La altura del riel superior debe estar entre 39 y 45 pulgadas por encima del nivel de trabajo. Debe haber una barandilla intermedia y un rodapiés. Las barandillas deben soportar 200 libras de fuerza para la barandilla superior, 150 libras para el riel central y 50 libras para el rodapié. Equipamiento. Elegir el equipo de protección contra caídas adecuado para trabajar cerca de bordes es clave.
Asegúrese que su equipo pueda soportar posibles caídas sin romperse. Utilice anclajes fuertes y cuerdas de salvavidas o cuerdas resistentes diseñadas para trabajos en bordes. Inspección de equipamiento. A continuación se ofrece una guía sencilla para comprobar las correas. Sostenga la cinta y doble para buscar cortes o daños. Utilice tanto la vista como el tacto para inspeccionar. Cortes, rasgaduras o deshilachados, fibras rotas o grietas, cambios de textura o espesor, descoloración que podrían indicar daño por calor o mojo. Inspecciones de equipos. La inspección del hardware es crucial. Esto es lo que se debe buscar. Compruebe si hay torceduras, dobleces o bordes ásperos. Esté atento a óxido, corrosión, grietas o roturas. Asegúrese de que los ojales no estén rotos ni distorsionados. Asegúrese de que no hay modificaciones como agujeros adicionales. Verificar que las piezas de la hebrilla se superpongan y se muevan correctamente. Asegúrese de que los rodillos y las barras se muevan libremente sin rigidez. Inspecciones de equipos. Los arnés necesitan etiquetas claras con información importante como el modelo, fecha de fabricación, nombre del fabricante, limitaciones y advertencias. Busque la fecha de fabricación en la etiqueta y retire el arnés si ya pasó su vida útil. Si falta la etiqueta o es ilegible, retire el arnés de servicio. Almacenamiento de equipos. Las áreas de almacenamiento deben ser limpio, seco y libre de humos, calor, luz solar y sustancias corrosivas. Evite almacenar los arnés cerca de las baterías para evitar daños químicos por su posible fuga. Consideraciones clave. Peligro de balanceo. El uso inadecuado de la protección contra caídas puede provocar caídas por balanceo, que ocurren cuando un trabajador que usa un sistema personal de detención de caídas cae mientras el punto de anclaje no está directamente sobre su cabeza. En lugar de caer hacia abajo cuando la cuerda de salvavidas se detiene, el trabajador se balancea hacia el centro del punto de anclaje. Prevención de riesgos de balanceo. Manténgase cerca de su punto de anclaje para evitar caídas del columpio. Mantenga su cordón por encima y dentro de los 30 grados de su ancla. Asegúrese que su ancla sea lo suficientemente alto para limitar la caída libre a 6 pies o menos. Alejarse del ancla aumenta la fuerza de balanceo y de impacto. Ejemplos de peligro de balanceo. Ejemplos de peligro de balanceo. Colocación de agarre de cuerda. Coloque el sujetador de cuerda correctamente para evitar riesgos de balanceo. Asegúrese de que la flecha en el agarre de la cuerda apunte hacia el punto de anclaje. Líneas de vida autorretráctiles. Hay varios tipos de líneas de vida autorretráctiles y es fundamental elegir el adecuado para las condiciones más avanzadas. Clasificación. Las líneas de vida autorretráctiles se califican en clase 1 y clase 2. Las de clase 1 están diseñadas para atarse por encima de la cabeza, mientras las de clase 2 se pueden anclar por encima o debajo del anillo dorsal. Correcto. Existen tipos específicos de SRL para diferentes propósitos. El SRL estándar está diseñado para uso elevado pero no para bordes afiliados. Luego está el SRL-LE, donde LE significa borde de ataque. Y luego está el SRL-R, donde R significa rescate. Elegir el correcto. Símbolos adecuados. Asegúrese de verificar que está utilizando las SRL correctas. Aquí hay algunos símbolos para ayudar a determinar si el SRL está diseñado para uso de vanguardia o no. Un anclaje de detención de caídas es un componente crítico de los sistemas de protección contra caídas que se utiliza cuando se trabaja en alturas. Es una estructura fija o temporal que se utiliza para anclar de forma segura el equipo de protección contra caídas de un trabajador, como cuerdas de seguridad o líneas de vida. Anclajes permanentes. Se instalan
como elemento permanente en edificios, puentes o torres. Están diseñados para resistir las fuerzas generadas durante una caída y, a menudo, están hechos de materiales duraderos como acero o aluminio. Anclajes temporales. Estos son accesorios temporales que se utilizan cuando se trabaja en alturas donde los anclajes permanentes no están disponibles o no son prácticos. Pueden incluir correas de anclaje, anclajes empernados o otras estructuras temporales que se pueden instalar y quitar rápidamente según sea necesario. Anclajes portátiles. Los anclajes portátiles deben ser instalados por personal capacitada, siguiendo las instrucciones del fabricante y las pautas de seguridad. Deben colocarse de manera que proporcionen un punto de sujeción seguro directamente encima del trabajador para minimizar las distancias de caída. Es posible que se requiera certificación y pruebas para verificar la resistencia y la integridad de los anclajes portátiles, garantizando que se pueda soportar de manera segura las cargas previstas. Solo debe usarse si el sistema ha sido diseñado. Tenga en cuenta las limitaciones del diseño. Inspección y mantenimiento. La inspección y el mantenimiento periódicos de los anclajes de detención de caídas son esenciales para garantizar su seguridad y eficiencia continuas. Estos incluyen inspecciones visuales para detectar signos de daños o desgastes, así como pruebas de carga para verificar su resistencia e integridad. Clasificación y cumplimiento. Los anclajes anticaídas deben cumplir normas y reglamentos de seguridad específicos, como los establecidos por organizaciones como OSHA. Los empleadores son responsables de garantizar que los anclajes de detención de caídas se instalen, inspeccionen y mantengan adecuadamente de acuerdo con estos estándares. Clasificación de anclaje. Obtenga información escrita de los propietarios de edificios asegurándose de que los anclajes permanentes hayan sido probados, certificados y mantenidos antes de que los empleados los utilicen. Se pueden encontrar reglas adicionales en ASME A120. Como tal, los pescantes o estabilizadores de aluminio se probarán con el doble de su carga nominal después de 10 años de servicio o con más frecuencia si hay evidencia de daño o corrosión. Cuando se seleccionen para las pruebas posteriores a la instalación, los anclajes de las líneas salvavidas se deberán probar con una carga de 2.500 libras. Todas las pruebas de carga se realizarán bajo la dirección de un ingeniero profesional registrado con experiencia en el diseño y uso de dicho equipo. El ingeniero profesional deberá proporcionar al propietario del edificio un registro escrito sellado de la lista de pruebas, identificación de los componentes, parámetros de prueba, cargas, fecha de la prueba, firma de la persona clasificada que realiza la prueba y los resultados de cada prueba. Los dispositivos de suspensión o soporte se evaluarán, probarán y certificarán en periodos que no exceden los 10 años. Cualquier componente o dispositivo dañado como resultado de las pruebas anteriores no deberá volver a ponerse en servicio a menos que haya sido reparado y probado nuevamente. Otras normas relevantes que incluyen un lenguaje similar son OSHA 1910.66.